Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Mate Break. Vamos a continuar el segundo episodio hablando con Ramiro sobre computación cuántica. Para los que quieran se pueden contactar con nosotros, continuar haciéndole preguntas. Después vamos a dejar todos los links, pero nos quedaron algunas preguntas, algunas inquietudes del episodio pasado. Entonces le doy la palabra a Ivo, los saludo a mis amigos y Bueno, dale, Ivo, ¿Cómo va? todo tuyo. Dale. ¿Todo bien, Rami? ¿Cómo va? Bien, excelente. Gracias por la invitación, Che. No, por favor. No, te queríamos volver a invitar, sobre todo porque después de la primera entrevista donde se nos dio un pantallazo general de lo que era computación cuántica, tengo que admitir que me quedó un poquito de miedo con respecto a este mundo cuántico. Así que, ¿qué podríamos decir para a la gente, a mí en particular, para que se nos vaya ese miedo? Bueno, lo primero es que entender la computación cuántica no es mucho más difícil que entender la computación clásica. De nuevo, la computación clásica opera con bits, lo que se llama un álgebra de Boole, o sea, es un número que es o 0 o 1, Sí. y las acciones, las compuertas lógicas, son acciones sobre esos ceros o esos unos. La computación cuántica es, en lugar de un número 0 o 1, un número de Boole, es un número complejo. Literalmente un número real más un imaginario, como en la secundaria. Y las operaciones son simplemente cosas que cambian esos números complejos. Entenderla no es imposible, desde luego hay un área de especificidad que te podés dedicar a entender muy bien cómo funcionan los qubits y la mecánica cuántica, de la misma manera que hay un área de especificidad en la computación clásica que es entender muy bien cómo funcionan los transistores y cómo seguir reduciendo su tamaño, ¿no? Pero también hay todo un mundo de otras cosas multidisciplinarias en las que no es necesario eso, en las que se puede agregar valor de otra manera y hay otros conocimientos por los cuales preocuparse. Eso tal vez a modo de decir, entenderlo no es mucho más difícil que lo otro, es Sí, de cambiar el hecho, paradigma. planteándolo de esa manera, yo no sé cómo funciona, o por lo menos no me acuerdo cómo funciona los transistores en la programación. Y digo, mi trabajo lo puedo hacer sin problemas. Entonces, eso me da el pie para la siguiente pregunta. Supongamos yo, desarrollador clásico, quiero meterme en el mundo cuántico, pero manteniendo, digamos, mi mismo trabajo. Quiero seguir desarrollando. ¿Qué tengo que aprender? ¿Hay un lenguaje que se programa o tengo que hacer borrón y cuenta nueva de lo que sabía y arrancar de cero? Bueno, pasa que para esto tenés que remontarte a lo básico de lo que sabes de computación clásica, que es, vos arrancás con un procesador que puede hacer ciertas operaciones muy precisas, que es el ensamblador, el lenguaje ensamblador o assembler. El gran Y después assembler. uno, el gran Ah, assembler ok. que tanto valora Volvemos Albert. 40 años atrás. Y uno tiene, es que ahí está la computación clásica, cuántica, perdón, en esa etapa en la Claro. que hay promesa, pero no hay mucho más que la promesa. Después uno va montando cosas de alto nivel, lenguajes de más alto nivel. Y por supuesto, ahora que ya conocemos todo eso, hay intentos de hacer todo, ¿no? Pero lo más Claro. elemental es el Quantum Assembler, que es básicamente lo mismo que el assembler, pero las operaciones son distintas, son las que puede hacer un procesador cuántico en lugar de uno clásico. Y desde luego ahora se usa mucho, se ha impuesto Python, de manera que para alto nivel uno usa Python para después disparar ese Quantum Assembler, ¿no? ¿Cómo está La, Python, eh? la elección de Claro, que Python Python es, sí, es puede top. ser porque en general es uno de los lenguajes más utilizados dentro de la comunidad científica o no tiene nada que ver. Eh, sí, sí, totalmente, porque, bueno, en el día a día, ¿cómo sucede con esto? Y ahí es donde entra Python. Uno tiene varios tipos de personas, ¿no? Distintas disciplinas, y cada uno tiene que hacer su trabajo. Y en el trabajo de los que montamos el sistema, los físicos, necesitamos algo friendly, digamos, Sí. para hablar con todo este rack de electrónica de control que te mencionaba la vez pasada. Y lo más amigable es Python, porque tampoco es crucial la optimización a nivel de hacer un high performance computing. Tu acelerador de high performance computing va a ser la computadora cuántica. Entonces es más a nivel de interfaz. Y para eso se ha impuesto Python.
Y bueno, y después ya quedó como se puede conectar con todo, ¿no? Claro, A mí me viene una reflexión que es como que por el momento, en esta etapa inicial en que se encuentra la computación cuántica, está el foco obviamente en desarrollar el hardware, y eso es lo que hoy te da el gran salto de capacidad, etcétera, etcétera. Imagino mañana, cuando se estandarice, digamos, las arquitecturas, etcétera, ya ahí se va a poder competir con las estructuras de alto nivel. Sí, sí, exactamente. Hay, por supuesto, a ver, estos son problemas que la gente conoce y que como ya las ha solucionado en computación clásica, uno intenta anticipar. Hay intentos de Google y de IBM, por ejemplo, ¿Qué son esas empresas? No las Ups. escuché nunca, ¿eh? ¿Están laburando en esto? Muy bien. Sí, sí. Bueno, IBM está desde los 90 en esto, pero muy de a poquito. Y en los 2010, 2014, algo así, comenzó ya a involucrarse más, de manera más heavy. IBM tiene un gran instituto de investigación de todo, y en los 90 incluye algún profesor de estas cosas, y ahora ya se puso en serio, hace unos cuantos años ya. Y Google también. Google fue literalmente a un laboratorio de investigación en Estados Unidos, en California, buscó al tipo de más renombre y le dijo, bueno, acá está esta pila de plata, ahora investigás para mí, quiero que nos ayudes a desarrollar esto. Y realmente han hecho un trabajo excepcional. Pero sí, ahora hay mucho involucramiento de las empresas del sector. ¿Cuál, si podemos contarlo, ¿no? Porque no sé si hay algún tema de reserva, pero ¿cuáles han sido tus mayores desafíos a lo largo del desarrollo o relacionados a esta temática puntualmente? Desafíos al respecto de... ¿Qué tipo de desafío estás buscando? No sé, a Recalculemos la ver, pregunta. sí, a No, claro, nivel hardware, si te has topado con algún desafío a la hora de implementar la arquitectura que en teoría iba a funcionar, y también, ¿por qué no, digamos, a la hora de programar algún algoritmo? Eso. sí, Me te tildé, digo, estoy medio te digo pelotudo dos ahí. cosas, ¿no? Eh, Me voy a tener que cortar esto, no putié. No, ¿por qué? Sí, Bueno, déjalo. Es en vivo esto. em, te digo, por un lado, lo primero es respecto del hardware y de la arquitectura, el primer gran desafío, y es el que tiene todas las empresas del sector y todos los grupos de investigación, es esto que te nombraba en el capítulo anterior, que es la inductancia. Este qubit tiene una inductancia y uno solo tiene una precisión del 2%, tiene un error del 2% ahí. Y este 2% arruina todo cuando empezás a conectar estos qubits para las compuertas lógicas de 2 qubits. se Um, propaga, porque se propaga y se eh, va aumentando. sucede muy a nivel simple, es los qubits tienen una frecuencia, lo que se llama una resonancia, que es cuando la frecuencia a la cual la inductancia es igual a la capacitancia, muy técnico, pero Sí. tiene una frecuencia. Y el problema es que esa frecuencia no choque con la frecuencia de otro qubit. Y al parecer ese 2% es 2% en inductancia, ¿no? Ese 2% es demasiado y chocan demasiado. Eh, y bueno, por ejemplo, una cosa que han desarrollado en IBM es tirarle un láser, calentar con un láser estos qubits para que se reorganice el material y le cambie la inductancia. Muy de ciencia ficción cuando lo cuentan en las cosas. Pero digo, se busca cómo solucionar esto, pero este es el gran desafío de las arquitecturas modernas de qubits superconductores, la inductancia, que chocan mucho. Y respecto de programar, bueno, sucede que todavía los tamaños de procesadores son muy pequeños. Entonces la pregunta tal vez es qué cosa útil, al menos para el desarrollo del conocimiento, podés programar, y para el desarrollo a escalas grandes, extrapolando a escalas grandes, podés programar. Y un gran problema es que además todas estas computadoras cuánticas tienen, todavía no lo nombramos a esto, tienen muchos errores y de una manera muy particular. Es decir, vos pusiste el qubit en 1 y de unos microsegundos más tarde está en 0. Por error. Se puede poner más técnico, pero a grandes rasgos es eso. Sí, se entiende.
el gran desafío es cómo programar un código que no esté tan afectado por esos errores. Lo que se llama error mitigation, de alguna manera mitigar el impacto de esos errores en la performance de lo que querés hacer. Eso fue uno de los grandes uno de los temas que más hice en mi doctorado y que terminó en una publicación en la que encontramos una forma de gambetear eso. Hay mucho más desarrollo al respecto, pero eso es un gran desafío también. Cómo programar, porque ese es el gran desafío para el cual no hay escala de computación todavía, y por lo cual te separaba en el capítulo anterior, dos etapas, una de corto plazo y una de largo plazo. Sí. La razón por la que no estamos en la de largo plazo es porque las cosas de largo plazo son inaplicables por estos dos errores que Claro, si están estos errores que al momento de programar te cambian un estado de un componente, no podés pensar en hacer una calculadora si te puede dar un valor, ok, perfecto. Yo puedo meter un bocado, que así es como te conocí, no sé si cae, que había tuiteado Ramiro Rama en Twitter, había tuiteado que no me acuerdo muy bien el tweet, pero no encontraba un error, o por un error pequeño, tipo de un punto y coma, no encontraba, pero en un archivo de 15.000 líneas. Eso que era porque siendo informático nosotros, digo, ya está, ya hay un archivo de 15.000 líneas que se ejecuta, digo, totalmente. ¿qué pasó ahí? Bueno, ese es el gran tema. Esto todavía tiene algunas interacciones académicas, ¿no? Y la motivación en academia es publicar, escribir tu tesis y recibirte, ¿no? Sí. Y sucede entonces que está mucho la tendencia de hacer lo que funcione. Y lo que funciona en este caso, ese archivo en especial era un archivo donde recopilamos todas las referencias del área para todas las tesis, paper y demás que escribimos. Entonces, nunca más las tenemos que hacer. Bastante bien lo tenemos para un grupo de investigación porque tenemos un repositorio en GitHub y uno lo puede importar y funciona, ¿no? Pero el problema es que escalado a 14.000 líneas es demencial. Y ahí es donde entra, sobre todo para extrapolarlo a mayores tamaños a la computación cuántica, un trabajo serio de development. Es necesario no tener estos problemas, ¿no? O sea, sin saber de computación cuántica, sí, eso desde el lado Sí. clásico de ingeniería está bochado. Te digo, Igual. algo que estamos muy orgullosos de nuestro laboratorio es que, por otro lado, para el control del rack de electrónica, lanzamos un software, un repositorio open source para el control del laboratorio y fue toda una revolución en el momento, porque nadie quería hacerlo y de a poco en distintos laboratorios del mundo todos fuimos viendo la necesidad de un poco de buenos criterios de development. Bueno, ¿y cuántas horas te llevó a encontrar ese error en 14.000 líneas? Bueno, en realidad era un error de las calculaciones. Peor. Lo encontré a la hora usando una interfaz que carga estos tipos de archivos y te da toda una interfaz, ¿no? Y esa además y esa interfaz además te permite arreglarlos rápido. Pero el error era mucho más elaborado, era una plantilla de látex que tomaba lo de este archivo y lo parseaba de una cierta manera para enviar el comando látex que le da el colorido y los italics y el bold y todo lo demás de tu formato de referencia. Así que era doble, era el punto y coma que calzaba mal en este... Y después el parser hacía cualquier cosa. Sí, el parser hacía cualquier cosa y ahí fallaba. Y bueno, es todo un dolor de cabeza como en todo coding, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuál es el stack? Ya un poco más soft, ¿no? El stack de aplicaciones o de trabajo. Laptop, mega computadora, una calculadorita, ¿qué tienen? Lápiz y papel. ¿Cómo se organizan un poco el laburo del día a día? En general, en donde está la computadora cuántica, en el laboratorio, lo que hay es un refrigerador criogénico que ocupa, tiene unos 2 metros, serán, por 2 metros de radio también. Eso es un refrigerador criogénico que va hasta milikelvins, va a 10 milikelvins. Y después, al lado o arriba, nosotros tenemos un setting que está arriba, o sea, van cables para arriba en el refrigerador. Hay un rack, una pila, una torre de también 2 metros por una dimensión así, unos
40 centímetros de electrónica. Acá es donde entra todo el tema de electrónica y de FPGAs y demás. Esta torre finalmente se conecta con una computadora común de escritorio, y esa es la que usas realmente para trabajar, para controlar el sistema en sí. Ya después, por ejemplo, en el sistema que te había contado que tenemos acá en esta universidad, en mi instituto, que está en la nube, uno además de eso esta computadora tiene que estar haciendo la conexión con un servidor que lo abra al mundo, ¿no? Y eso ya sería la última parte, que es el servidor que abre al mundo una interfaz, un frontend, ¿no? Pero el backend, lo que sería el backend, es bastante atado con alambre porque es lo que estamos desarrollando todavía, ¿no? Con respecto a esta plataforma, digamos, que ya mencionaste en el capítulo anterior y subimos el link para que la gente pueda empezar a chusmear. Esta interfaz, digo, o sea, yo entro a esa página, ¿sí? Veo una interfaz y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer? ¿Se puede programar en Python? ¿Cómo es esto? Bueno, la interfaz es básicamente un script de Python. Tiene 3 ventanas principales. La primera ventana principal es un editor de texto. En general es este wrapper de Python para escribir Quasum, Quantum Assembler. Okay. Hay mucho material al respecto de cuáles son las operaciones básicas, para que sepas qué operaciones hay disponibles en Assembler. Hay también mucho material, en general todos estos sistemas, IBM tiene uno también, que ese fue el primero del mundo. Se tratan de un poco de outreach, de que la gente comience a interiorizarse y a entender estas operaciones. Así que hay mucho material de lectura también, para entenderlo un poco, más o menos. Y además de este editor de texto, hay una ventana también que es una descripción gráfica. Todo algoritmo en computación cuántica suele tener una descripción como si fuera un circuito. Si alguno hizo electrónica, cuando se encadenan puertas lógicas, una cosa similar, solo que con las puertas cuánticas. Y finalmente uno cuando lo corre, uno tiene 2 opciones: correrlo en una máquina en vivo o en un simulador. Y la máquina en vivo depende de que esté arriba el sistema y que no esté caído por mantenimiento, por lo que fuera. Y uno puede bajar datos, básicamente en un CSV o algún archivo de datos. Y finalmente también hay un API para Python, para conectarse directamente y no tener que ir a la interfaz gráfica de la página web. ¿Sabés que se me dispara, digo, alguien que esté haciendo tipo la tesis de ingeniería, que no se hace casi nada de Assembler, se va más a mobile, ¿viste? Se podría... Imagínate en un futuro que universidades de ingeniería normal, utilizando simuladores o algo en la nube que te asemeja el funcionamiento de una computadora cuántica, no sé, extiende un poco más el funcionamiento del Assembler. Sería un futuro mágico, ¿no? Esa idea, está bueno. Pero esa es la idea de promocionar un poco, ¿no? Bajo esa idea. Desde luego uno no puede determinar cuál va a ser después de 10 o 20 años de desarrollo el producto final, pero por ahí va la idea. Es un poco. ¿Han leído alguna vez cómo se inventó la Internet? La página web, perdón. Las páginas web las inventa un físico del CERN que quería compartir sus resultados, sus papers básicamente, aunque no eran papers, con sus amigos más rápido, con sus colegas más rápido, y literalmente inventó HTML para eso. Y va y se lo propone a su jefe, y el jefe dice, una propuesta interesante, pero un poco vaga como mal definida en inglés. Sí. Y así se inventan las páginas web. Y obviamente este físico jamás anticipó que las páginas web iban a incluir Mercado Libre o Facebook o todo lo que viene después, ¿no? De alguna manera, eso que propones es lo que intentamos motivar, y tal vez uno abre una caja de posibilidades que no puede anticipar, ¿no? Bueno, Ivo, ¿te queda alguna preguntita más? 20, pero... No, simplemente imagino que sí por cómo lo manifestaste, pero ¿la plataforma es de uso gratuito? Sí, totalmente, sí. Por el momento. Por el momento. Dependerá de cuándo haya la escala. Bueno, por ejemplo, IBM, que la tiene hace más tiempo, tiene
una sección gratuita y una sección para sponsors. Con dispositivos más grandes, pero sí. Bueno, muchachos, hay cosas para investigar, ¿eh? Tenemos un par de links, un par de menciones, a perder el miedo, estar abierto a las posibilidades, como dijo Rami, creo que en el episodio anterior, para meterte skills en lo que te gusta y que en el mundo hay distintas ofertas. Tanto, hace un par de episodios hablamos de diseño, UX, UI, dicho en español, ¿no? Hemos hablado de seguridad informática, hemos hablado de programación neta, clásica, convencional. Ahora un poquito nos empapamos en el mundo de la computación cuántica. Pero bueno, la idea es que de acá surjan ideas, inquietudes y gente se contacte con personas tan gentiles, acá como nuestro invitado de hoy. Y nada, para eso estamos, para conectar puentes y divulgar. Ibu, te dejo el final a ti. Bueno, Rami, de vuelta, muchas gracias por la buena onda y la predisposición. Y agradecerles también a nuestros oyentes, los cuales siempre nos dejan un feedback sumamente positivo, pero también aceptamos los negativos. Y nos pueden escribir a nuestro mail infomatebreak@gmail.com, a nuestro Facebook Matebreak, Twitter personales @YamilFajouri y @IvanFranco502, y por último nos pueden mirar los videos que subimos a YouTube y suscribirse en nuestro canal. Rami, ¿querés agregar algo más? No, simplemente muchas gracias por invitarme y bueno, el que le interese el tema siempre me puede contactar. Creo que mi Twitter va a estar en los links. Dale, Es ¿lo querés mencionar? @elrama_, es. Sí, y bueno. Y definitivamente prueben, anímense a probar esa computadora online. Dale, cómo no. Bueno, Ivo, tu saludo y nos vamos. Espero que les haya gustado. Chao. Chao. Genial.